Hola y bienvenidos a todos a esta lección del curso básico sobre el griego koiné. Hoy vamos a ver la lección número 18 en la cual vamos a ver el verbo aoristo. Vamos a ver hoy la primera lección de 2 sobre el verbo aoristo. Hoy veremos las formas del aoristo débil, activo y medio. La palabra aoristo significa indefinido. Entonces, los verbos que aparecen en el aoristo expresan acción indefinida. Describen la acción como un hecho simple, sin referencia a su duración, su repetición o si era una acción habitual o no. La acción que describen los verbos aoristos es una acción indefinida que normalmente ocurre en el tiempo pasado referente al hablante. Entonces el aoristo en el griego koiné es parecido al pretérito indefinido en español. Vamos a ver dos ejemplos aquí. Por ejemplo, en español, si digo ayer estudié, es un pretérito indefinido y es una acción indefinida. No especifica si estudié durante mucho tiempo, durante poco tiempo, de una manera continua. Simplemente afirma que ayer estudié. Otro ejemplo. La semana pasada fui a clase, es otro pretérito indefinido. Y en este ejemplo, pues no especifico con esta oración y este verbo si fui a clase todos los días, si muchas horas, si pocas horas. Es una afirmación de un hecho simple. En estos ejemplos, el pretérito indefinido refleja la idea del aoristo en el griego koiné. Y ojo, eso es importante, contra una noción popular, el aoristo no significa necesariamente una vez para siempre. Esto es una idea que muchas veces se dice, que el aoristo significa una vez para siempre. Pues no. Sí que puede hacer referencia a un hecho puntual, pero muchas veces no. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo bíblico de Romanos 5:14. Esto es un aoristo en el griego. Reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Y en este ejemplo es obvio que el aoristo, que se traduce aquí como reinó, no significa una vez para siempre. Más bien, el aoristo aquí describe una acción, pero como un todo, sin interés en explicar cómo fue el desarrollo a lo largo de su historia. Es una acción indefinida, un hecho simple. Y como hemos dicho, normalmente es una acción en el pasado, aunque no siempre, como veremos en lecciones posteriores, cuando salimos del modo indicativo y pasamos al subjuntivo o el imperativo, veremos que el aoristo pierde su valor temporal. Esto lo veremos más adelante. Pasamos a hablar muy brevemente de dos clases de aoristos, y aquí nos referimos a la morfología. Es que hay dos maneras de conjugar el aoristo, ¿vale? Siempre tiene el mismo significado, da igual la conjugación, pero hay algunos verbos que se conjugan de una manera y otros de otra manera. A ver, para acercarnos a este tema, recordemos que vimos que en el futuro, el tiempo futuro, a veces hay conjugaciones en el futuro que usan temas diferentes en el presente o en el futuro que en el presente. Por ejemplo, este verbo balo, tirar o echar, en el presente activo indicativo, primera persona singular, tiene esta forma, balo.
Pero cuando pasamos al futuro, futuro activo indicativo, primera persona singular, tenemos esta forma, valo, pero con una sola lambda. En el presente el tema tiene 2 lambdas y en el futuro tiene una sola. Entonces vimos que hay estas variaciones. Algunos verbos en el futuro, su conjugación emplea un tema diferente. Bien, pasa lo mismo con el auristo. Entonces, en el auristo, muchos verbos, que vamos a llamarlos los auristos débiles o auristo primero, estos usan los mismos temas en el presente activo indicativo y el auristo activo indicativo. El tema es el mismo. Estos son los verbos que vamos a ver hoy, que son un poco más fáciles de reconocer, porque si sabes el tema del presente, pues es el mismo tema en el auristo. Pero cuidado porque hay otros verbos que se llaman auristo fuerte o auristo segundo. Estos verbos emplean un tema diferente. Los temas en el presente y el auristo son diferentes. Vamos a hablar de los auristos fuertes en la lección número 19, que es la próxima. Simplemente ahora tengamos en cuenta que existe esta diferencia, ¿vale? Es una diferencia de temas, de forma, de morfología, no de significado. Los auristos débiles y los fuertes tienen el mismo significado de un hecho indefinido normalmente en el pasado, pero la forma puede variar. Y como veremos, con muy pocas excepciones, los verbos se conjugan en una forma o en la otra, pero no en ambas. Vale, entonces, estamos con el auristo débil o primero, se dice. Estos auristos tienen el mismo tema que el verbo en la conjugación del presente. Veamos, ¿cómo se conjugan? Pues hay 3 elementos. En el auristo, como en el imperfecto, se emplea un aumento, que es una epsilon. ¿Vale? Y este epsilon, de alguna manera, podríamos decir, echa la acción al tiempo pasado. Está aquí el hablante, habla, pone un aumento epsilon al principio del verbo conjugado, significa, por lo general, que cuando estamos en un modo indicativo, que se refiere a un hecho del pasado, ¿vale? Con este aumento. Se emplean las desinencias secundarias, activas y medias, los 2 paradigmas que vamos a ver hoy, el auristo activo y el auristo medio. Y estas son las desinencias que vimos en el imperfecto, ¿vale? Son las mismas desinencias que vimos en las conjugaciones del imperfecto activo y el imperfecto medio pasivo. Y los veremos en un momento. Y entonces, el tema temporal, que son las letras que no cambian a lo largo de la conjugación, es igual al tema del verbo más sigma alfa, ¿vale? Que es el tema, el mismo tema en el caso del auristo débil, es el tema que aparece en el presente, más las letras sigma alfa. Y esta sigma alfa hace fácil reconocer que el verbo es un auristo. Si aquí se añade una sigma, solo, el verbo es futuro, pero si añadimos sigma alfa, el verbo es auristo, ¿vale? Sigma alfa es un distintivo del auristo juntamente con el aumento, con el epsilon. Entonces, si miramos el paradigma del auristo activo indicativo del luo, ¿vale? Lo podemos comparar con el imperfecto,
que vimos hace unas lecciones. Eluón, elues, elue, la nu movible, eluomen, eluete, eluón. Vale, aquí tenemos, esto es el imperfecto. Imperfecto, activo, indicativo. Ahora veamos el aoristo. Elusa, elusas, elusé, con la nu movible, elusamen, elusate, elusan. Pues vemos aquí que hay unas semejanzas que son importantes. Si analizamos esta conjugación según sus componentes, vemos que en la primera persona singular, bueno, en todas las formas, de hecho, igual que en el imperfecto, se añade un aumento, la épsilon, aquí al principio. Igual que en el imperfecto, ¿no? Echando la acción al tiempo pasado. Luego se añade el tema presente, sigma alfa. Aquí tenemos el tema, entonces, este es el tema temporal 3 del aoristo. En el caso de luo es lusa. Aquí un pequeño cambio que explicamos a continuación, pero lusa, lusa, lusa. ¿Vale? Sin cambios. ¿Sí? Entonces esto es el tema del aoristo y al final las desinencias son iguales a las del imperfecto, con una sola diferencia y es esta. En la primera persona singular no se emplea desinencia, aquí no hay nada. De modo que la forma acaba con simplemente la alfa del tema temporal, el usa. Por lo demás, las desinencias son las mismas que aprendimos cuando vimos el imperfecto. Y un detalle más que debemos explicar es que aquí, en esta forma de tercera persona singular, en vez de una alfa, aquí al final del tema tenemos una epsilon. Entonces, esa forma, el usé, con la nu movible a veces no, depende de cómo empieza la palabra que sigue. El usé, seguramente aquí la alfa cambia a epsilon para poder distinguir entre las formas de la primera persona singular y la tercera persona singular. Entonces, estas dos formas, el usa, el usé. Pasamos a ver el paradigma del aoristo medio indicativo. Ojo, esto es el aoristo medio indicativo. El aoristo pasivo indicativo tiene otras formas y las veremos más adelante en una lección posterior. Entonces, al toparte con estas formas, ya sabes que es voz media. ¿Vale? Y aquí tenemos las formas: el usamen, el uso, el usato, el usameza, el usaste, el usanto. Bueno, se consigue la forma imperfecta, la forma voz media del aoristo indicativo, pues con, primero, el aumento, epsilon, ¿vale? Echando la acción al pasado. Luego tenemos el tema temporal 3, que es el tema más sa, más sigma alfa. Aquí está también, aunque un cambio morfológico, pero vemos este tema hasta el final. Y luego esas desinencias, ¿vale? Main, o, to, mezaste, nto, estas son las mismas desinencias que vimos en el imperfecto, medio, pasivo, indicativo. Lo único que tenemos que ver aquí, que una pequeña variación, es en esta forma, porque el imperfecto medio pasivo es el luo, ¿vale? Que tiene así, espíritu y acento. El luo, esa es la desinencia, la omicron y la upsilon. Pues aquí, ¿qué ha ocurrido? Pues ha habido una contracción, la
aquí el O se ha contraído con la alfa, ¿vale? Y el diptongo, tenemos esa contracción, el resultado final es la omega. Es la única variación que aquí tenemos que ver, aunque técnicamente todas las letras están. Simplemente ha habido una contracción y las letras se han combinado. Hay algunas otras formas que debemos comentar. Vale, eso también, el primer caso es un caso muy parecido al futuro, que la adición de la sigma produce algunos cambios fonológicos en ciertas palabras. Hay verbos que terminan con ciertas consonantes que la adición de una sigma resulta en cambios debidos a la pronunciación de las palabras. Y hay tres categorías que podemos considerar que corresponden a tres tipos de consonantes: consonantes labiales, consonantes guturales y consonantes dentales. Estas son consonantes, hablamos de ellas en la lección sobre el alfabeto y también la lección sobre el futuro. Estas consonantes, para pronunciarlas, hace falta parar o frenar un poco del flujo del aire en nuestras bocas. Con la beta, la pi, la fi, paramos el flujo de aire con los labios, por eso se llaman labiales. Gamma, kappa, ji, un poco con la garganta de atrás, por eso se llaman guturales, y dentales con los dientes. Paramos el flujo de aire. Delta, theta, tau. Cuando la sigma se añade a estas consonantes, se producen cambios. Entonces, sigma añadida a beta, pi o fi, el resultado final es otra consonante, la psi. Vemos un ejemplo, el verbo blepo. Vimos en el futuro, cuando a la hora de añadir una sigma, ¿vale? Pi más sigma, blep más sigma, ¿vale? El resultado es psi. De modo que el tema temporal del futuro, blepso. La sigma está todavía, se puede escuchar blepso, aunque no se ve, se escucha un poco. Aquí es la forma del auristo. Eblepsa. Tenemos el aumento, como vimos anteriormente. Tenemos aquí el tema temporal, ¿vale? Que aquí la pi se ha añadido a la sigma y el resultado ha sido psi. Eblepsa. Lo mismo ocurre con el verbo grafo. Tenemos aquí el aumento, ¿vale? La fi más sigma da psi, entonces egrapsa. El futuro, grapso, ¿vale? La diferencia entre el futuro y el auristo, ¿cuál es? Pues son dos cosas. En primer lugar, la terminación será diferente, ¿vale? Porque se emplean las desinencias secundarias, no primarias, como en el presente o en el futuro. Y además el futuro carece de aumento, no hay aumento. Entonces estas formas no son difíciles de distinguir. Vale, pasamos a los guturales. El ejemplo, dioko, kappa más sigma, da xi. Entonces, aumento, gutural más sigma, xi, y aquí tenemos la forma del auristo activo indicativo, primera persona singular. Edioxa. Y peizo, el ejemplo que usamos para los dentales, como vimos, estas dentales desaparecen cuando se añade una sigma y el resultado final es sigma. Entonces, peizo en el auristo activo indicativo, primera persona singular, epesa. La zeta desaparece. Tenemos que ver qué pasa también con los verbos contractos. Estos son verbos que vimos en la lección número 15, cuyas formas léxicas tienen una vocal antes de la terminación. Esa vocal
se contrae con la vocal temática en las formas del presente. Esos verbos contractos, cuando pasamos al futuro, tienen formas así. Agapao, en el futuro, agapeiso. ¿Sí? En el futuro, esta vocal de contracción no se puede combinar con nada porque viene seguida por una consonante, que es la sigma, característica temporal del futuro. Entonces, esa vocal lo que hace es alargarse. Aquí, en este caso, en el futuro, tenemos una eita delante de la sigma con el verbo agapao. Vemos que pasa lo mismo cuando conjugamos el auristo. El auristo activo indicativo, la forma de primera persona singular de agapao es egapesa. Egapesa. Tenemos aquí una eita, que es la alfa alargada, digamos. Aprovechamos ya en este ejemplo, ya que estamos aquí. ¿Dónde está el aumento? Pues el aumento está aquí. ¿Qué ha pasado? El aumento se ha combinado con la alfa inicial de la palabra y el resultado, en el caso de eso también en los imperfectos, cuando al principio tenemos que colocar el aumento y la primera vocal es una alfa, el resultado es una eita al principio de la palabra, ¿sí? El aumento, cuando se combina con vocales, sean vocales o diptongos al principio de palabras, normalmente se producen cambios, se producen contracciones y alargamientos, y esto lo vimos en la lección sobre el indicativo. Pasa lo mismo en el caso de añadir aumentos a palabras que empiezan con vocales, pasa lo mismo en el auristo que en el indicativo. Entonces, esta forma aquí es la forma del indicativo, del activo, auristo medio indicativo, primera persona singular, es egapeisamen. Aquí tenemos otra vez la alfa alargada. Bajamos dos ejemplos más. Esto es el verbo poieo. En el auristo activo indicativo, primera persona singular, epoiesa. Y en voz media, epoiesamen. Vemos de nuevo el alargamiento de la epsilon a eita, en ambos casos delante de la sigma. Y el último verbo, plerao, eplerosa, en primera persona singular, del auristo activo, indicativo, eplerosamen, lo mismo que tenemos aquí, es a omicron, en la forma léxica que alarga a omega, en las formas del auristo. Y a una clase más de verbos que tenemos que ver, que son verbos cuyos temas terminan en lo que se llaman consonantes líquidas. Estas son las que hemos visto ya algunas veces: lambda, mu, nu y rho. Y hemos dicho que hay un truco en inglés para recordar esto: learn more nonsense rules. Estas consonantes líquidas y la sigma no se llevan bien. Entonces, cuando te topas con un verbo que termina con una de estas consonantes, cuenta con que la sigma en el auristo no aparecerá. Por ejemplo, crino, juzgar, significa juzgar. Este verbo, el tema es crin, se añade sigma alfa al tema, la sigma desaparece, también añadimos un aumento y la forma final es esta: écrina. ¿Cómo se sabe que es un auristo? Tenemos un aumento al principio que nos hace pensar es o bien auristo o imperfecto. Y vamos al final y en vez de ver las desinencias con vocales temáticas, vemos una alfa que es característica del auristo. Esto es un auristo. ¿Dónde está la sigma?
pues mirando esa palabra, si reconoces por el vocabulario que ya sabes este tema crin, ¿vale? Y piensas, esto viene del verbo crino. Y sé que su tema termina en nu, que es una de estas consonantes líquidas. La sigma desaparece. Vale, pues esto es un auristo. Sin problemas lo podemos identificar. Otro ejemplo, el verbo meno, que significa permanecer. Cuando pasamos del presente al auristo, emena. De nuevo, la sigma, o sea, se añade un aumento, ¿vale? La epsilon está aquí al principio, el aumento. No es un imperfecto porque al final tenemos una alfa, que es una característica del auristo. Y de nuevo, pues vemos que la última consonante del tema es una nu, que es también, como hemos visto en el ejemplo anterior, líquida. La sigma ha desaparecido. La única diferencia en este caso es que aquí tenemos una vocal más. El tema cambia un poco para compensar la pérdida de la sigma. La sigma se pierde, pues se añade una iota. Se alarga la epsilon inicial del tema, se convierte en un diptongo y emena es la forma final del auristo. Entonces, tener en cuenta que a veces esto pasa, se compensa por la pérdida de la sigma. Pues hasta aquí el auristo primero o el auristo débil. En la siguiente lección veremos el auristo segundo o el auristo fuerte.